se ventilen adecuadamente los pulmones. Decíamos, por el contrario, que si había una necesidad o un estrés, yo sí podía voluntariamente incrementar mi frecuencia respiratoria de manera voluntaria, y para eso hacía uso de los músculos accesorios que revisamos de la inspiración y de la expiración, pero que no necesariamente ese efecto es sostenible. Entonces, ¿quién controla la respiración? Además de estos factores, tenemos un control respiratorio a través del sistema nervioso. A nivel del bulbo raquídeo tenemos dos zonas, el centro neumotáxico y el centro apneico, que de alguna manera regulan. A nivel del bulbo tenemos la región ventral y dorsal con células que se encargan también de regular la inspiración y la expiración. Tenemos un control químico, es decir, hemos visto que el CO2 es el que difunde rápidamente a través de todos los tejidos, y por lo tanto su concentración en sangre dispara ciertos sensores a nivel del sistema nervioso, como estos centros del bulbo, que hacen que se regule la respiración, aumentando la ventilación en el caso del CO2. Y además tenemos un sistema de quimiorreceptores periféricos que básicamente se van a encargar de sensar oxígeno, como son los cuerpos carotídeos, cuyo rol fundamental es ver pues, que el oxígeno esté en una concentración normal, sino nuevamente disparan señales al sistema nervioso para regular nuestros centros respiratorios. Entonces, la regulación de la respiración es el sistema nervioso el que ajusta la velocidad de la ventilación en función de las demandas del cuerpo. De modo que la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial apenas se alteran incluso durante el ejercicio físico. Nosotros no necesitamos un balón de oxígeno cada vez que hacemos deporte. Eso solo el cuerpo lo regula. ¿Correcto? Nosotros no necesitamos acudir a los servicios de salud porque hicimos una carrera. Tu cuerpo lo regula de acuerdo a sus necesidades. ¿Bien? Y entonces tendremos el centro respiratorio y a nivel del bulbo y la protuberancia, vemos las zonas que estamos comentando. De ellas, el centro neumotáxico es el que controla principalmente la frecuencia y la profundidad de la respiración, y eso es muy importante porque recuerden, habíamos hablado de los volúmenes y las capacidades pulmonares y hemos visto que tenemos una reserva de casi 3 litros. Entonces, si mejoramos o modulamos la profundidad de la respiración, estamos haciendo uso de esos volúmenes. Si controlamos la frecuencia, quiere decir que aumentamos el número de ventilaciones, rápidamente podemos barrer CO2 o mejorar el ingreso del oxígeno si es que tenemos algún tipo de patología. Y este centro neumotáxico, como ustedes ven ahí, puede ser regulado en positivo o en negativo. Si se afecta, o sea, puede generar, cuando se deprime, puede generar que las respiraciones bajen hasta un ritmo de 3 a 5 respiraciones. Y cuando se estimula, puede llevar a que la frecuencia respiratoria aumente hasta 30 a 40 respiraciones por minuto, dependiendo de las situaciones de estrés por las que esté pasando el cuerpo. ¿Ok?
Entonces decíamos que teníamos los receptores, o mejor dicho, habíamos hablado inicialmente que el pulmón se comportaba como un globo y veíamos que se podía insuflar, 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 ¿verdad? Y también decíamos que podía romperse, como cualquiera de los globos. Pero existe este receptor de distensión a nivel del pulmón que evita justamente esa distensión máxima que podría ser perjudicial. Y por lo tanto desconecta el centro neumotáxico y lo que hace es evitar que ese pulmón se hiperinsufle, lo cual le podría hacer un daño. Hablamos también de que existe un control químico y básicamente es el CO2 el que tiene un rol importantísimo en ese control, porque es el que difunde rápidamente, es el que a nivel de los tejidos puede combinarse con el agua y generar hidrogeniones. Y estos hidrogeniones, recuerden que van a modificar los valores del pH. Y entonces hemos visto también que el pH o las curvas de pH pueden generar variaciones en la respuesta a la oxigenación. Por lo tanto, son un mecanismo para censar la ventilación alveolar. El oxígeno, como dice ahí, no tiene un efecto directo sobre el centro respiratorio del encéfalo. Básicamente, para el tema del oxígeno son los quimiorreceptores periféricos. Habíamos visto que los cuerpos carotídeos son los más importantes, pero también existen a nivel de la aorta y en otras regiones del cuerpo. Lo mismo, ¿no? El control químico directo de la actividad del centro respiratorio por el CO2 y lo que es hidrógeno. Existen las zonas quimiosensibles a nivel del centro respiratorio. Estas neuronas son estimuladas por la concentración del hidrógeno. Y aquí es lo que estamos diciendo. El hidrógeno no pasa la barrera hematoencefálica, pero en cambio el CO2 sí. Y el CO2 al caer al líquido cefalorraquídeo lo que va a hacer es desdoblar, cambiar, combinarse con el agua y generar bicarbonato e hidrógeno. Y es ese hidrógeno el que finalmente genera estas modificaciones al cambiar la concentración de hidrogeniones y por lo tanto del pH de este medio. Y los quimiorreceptores, como decíamos, detectan modificaciones del oxígeno en la sangre, aunque en menor grado las de CO2 e hidrógeno. Principalmente entonces son sensores de oxígeno. Y en este gráfico lo van a poder ver mejor. Los cuerpos carotídeos, los cuerpos aórticos, y hay más quimiorreceptores en otras localizaciones a nivel del tórax y el abdomen. Pero como ustedes ven, a través del nervio vago y el nervio glosofaríngeo, las señales de la concentración de oxígeno son llevadas nuevamente hacia el sistema nervioso central. Hay muy pocos, ¿no? Correcto, hay muy pocos. En realidad son poquísimos. Y de esa manera, los quimiorreceptores entonces están expuestos en todo momento a sangre arterial, no a sangre venosa. ¿Sí? Por eso son importantísimos. O sea, sensan básicamente oxígeno. Y de esa manera también tenemos el control de la respiración y de esa manera regulamos cómo es que respiramos y cómo es que finalmente hacemos que el oxígeno llegue a donde debe llegar. Bien. Por hoy eso sería todo, chicos. Espero que no haya sido muy rápido. Gracias. Gracias. Está finalmente.